Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a nuestra videoconferencia del mes de abril, siendo ya las 15 horas. Vamos a dar comienzo con la presentación. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo modelo de gestión en el Fuero de Niñez, Violencia Familiar y Género. La exposición va a estar a cargo de la doctora Agustina María Olmedo y la doctora María Soledad Vieiter. La doctora Agustina Olmedo es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, es secretaria general del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, se encuentra a cargo de la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil del Tribunal Superior de Córdoba, es miembro de la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas AMJA, coordinadora académica en la Diplomatura Judicial de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y partícipe en numerosas publicaciones. La doctora María Soledad Vieite es jueza de género, modalidad doméstica, causas graves de octava nominación de Córdoba, magíster en droga-dependencia, directora de la revista Actualidad Jurídica, Familia y Niñez, docente de posgrado en diversas universidades, directora y autora de libros y publicaciones en su área disciplinar. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidas, gracias por estar hoy acá y cuando quieran empezar las escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir este espacio con ustedes, compartirlo también con la doctora Soledad Vieites, con quien trabajamos hace muchos años de manera conjunta, y tal vez con algún invitado especial que se sume en el espacio de preguntas. En primer lugar, comentarles que la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil fue creada en el año 2015 por el Tribunal Superior de Justicia, depende directamente de los vocales del Tribunal Superior y está bajo la dirección de la doctora María Marta Cáceres de Volati. En el año 2015 se nos atribuyó la competencia en violencia familiar y género y en el año 2021 las competencias de niñez y penal juvenil. La oficina tiene diferentes funciones. Una de las más importantes es afianzar la comunicación y la interactuación, no tan solo con los operadores judiciales, sino también con los operadores extrapoder, a fin de generar acciones conjuntas tendientes a mejorar el servicio de justicia de nuestras competencias. Desde ese lugar se llevan reuniones periódicas con los distintos operadores judiciales o en su caso también con los operadores extrapoder. Se generan acciones y protocolos de trabajo desde la oficina que luego son sometidos a consideración del equipo de trabajo y una vez que se logra el consenso son aprobados por acuerdos reglamentarios del Tribunal Superior de Justicia, lo que otorga obligatoriedad en su implementación. Centrándonos en el tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con este nuevo cambio de gestión en el fuero de niñez, adolescencia, violencia familiar y género, comentarles en primer lugar que el Tribunal Superior de Justicia hace unos años que viene impulsando reformas en materias de gestión judicial, innovando en las tradicionales estructuras organizacionales y proponiendo y generando nuevas maneras de interacción entre los diferentes procesos y las diferentes dependencias. Desde este lugar se han generado este tipo de cambios en procesos en el fuero civil, así también en el fuero laboral. Siendo el fuero de niñez, adolescencia, violencia familiar y género el primero en el Poder Judicial de Córdoba que llevó adelante este cambio de gestión a nivel integral, es decir, de todo el fuero, todas las dependencias y todos los integrantes. ¿Y por qué se llevó adelante en este fuero? Tiene que ver por la modalidad de trabajo y por el previo trabajo que se lleva adelante desde el año 2015 a través de distintas acciones y distintos protocolos, los cuales han generado avances muy importantes. Como por ejemplo que en la provincia de Córdoba tiene un formulario de denuncias que se utiliza en toda la provincia. Este formulario de denuncia tiene un anexo con indicadores de gravedad del caso. Son situaciones objetivas que están enumeradas y en orden y que indican al operador judicial qué atención le debe dar al caso, si inmediata, prioritaria o secundaria, conforme el indicador que se haya indicado por el denunciante. Contamos con medidas cautelares que se notifican a través de medios electrónicos. Se ha logrado consenso en los contenidos de los informes de los equipos técnicos para que sean aplicados
y útiles en cualquiera de los fueros que el caso atraviese. Se han trabajado protocolos de asistencia a la víctima en referencia al alojamiento, a la entrega del botón antipánico y a la pulsera dual. Es decir, todos estos protocolos que se han trabajado previamente al nuevo modelo de gestión han sido sumamente útiles con este cambio tan innovador. Así también por la modalidad de trabajo que se lleva adelante en la oficina y que tiene que ver con estas reuniones periódicas que se llevan adelante con los operadores judiciales vuestra poder para ir generando los cambios que son necesarios. Desde ese lugar, y en este caso, en el año 2023, el Tribunal Superior de Justicia contrató al doctor Germán Garabano como asesor externo del Poder Judicial y especialista en gestión. Yo ya había trabajado con el doctor Garabano en la conformación de la oficina en el año 2015. En el año 2023 volvemos a trabajar juntos y comenzamos a tener reuniones con las juezas a los fines de mostrarles esta nueva propuesta, este nuevo modelo de gestión. Se les da intervención para que ellas opinen, para que ellas hagan sus aportes, y de esta manera se fue gestando este nuevo modelo. A ello se sumó relevamientos que se hicieron en referencia a todo lo que tiene que ver con las audiencias, el volumen de audiencias que se receptaban, el volumen de resoluciones que iban saliendo del fuero y demás, es decir, diferentes relevamientos que nos ayudaron a nosotros a ir tomando decisiones. Uno de los más importantes tuvo que ver con el relevamiento de los recursos humanos, y desde este lugar se trabajó en dos líneas. La primera línea, con las juezas del fuero, se les envió un formulario en Google Drive para que ellas pudieran, en ese formulario, dejar asentado todos los perfiles del personal que tenían a su cargo, es decir, de los funcionarios y de los empleados. Se les preguntó a las juezas si el personal a su cargo, individualizado cada uno, tenían perfil en referencia a gestión, a cuestiones administrativas, técnico-jurídicas, instrucción, etc. Luego de las reuniones informativas y de los talleres que se llevaron adelante en el fuero, poniendo en conocimiento de todos los integrantes estos cambios que se iban llevando adelante, también les dimos la oportunidad a través de un formulario de Google a los empleados y a los funcionarios del fuero para que ellos nos indicaran en qué oficina dentro de esta nueva estructura a ellos les gustaría trabajar conforme su perfil y conforme sus diferentes funciones e intereses. Asimismo, también desde lo que tiene que ver con la previa a esta implementación nueva, se trabajó con algo muy importante y que tiene que ver con los manuales operativos. Los manuales operativos, si ustedes los han escuchado mencionar, tienen que ver con manuales en los cuales se describe las funciones de todos los integrantes de una determinada oficina, como así también las acciones que se llevan adelante, y se describen las acciones de las diferentes personas que la conforman de manera secuencial. Esto es muy importante porque son muy útiles, no tan solo a la hora de capacitar en referencia, por ejemplo, a una implementación de un modelo nuevo de gestión, sino también son muy útiles para las personas que van ingresando al fuero, toda vez que se les puede dar este anticipo a modo de capacitación. Por otro lado, entendimos nosotros que todas estas cuestiones que formaron la preparación previa a la implementación del nuevo modelo de gestión tuvo que ver con mejorar el acceso a justicia y la respuesta del servicio de justicia en temáticas que son muy complejas, en el caso de la violencia familiar porque es muy voluminosa, y en el caso de niñez porque es una temática muy sensible. Y pensamos en que la respuesta tenía que ser también de manera integral. Es decir, no solamente para aquellos que acuden a la justicia, es decir, los ciudadanos, sino también para los que trabajan en la justicia, tanto magistrados, funcionarios como empleados, como así también para aquellos que trabajan con la justicia, como es el caso de los abogados. El nuevo modelo de gestión tiene pilares fundamentales. El primer pilar tiene que ver con el acceso a justicia. Desde ese lugar se trabajó en una reformulación del tótem de ingreso al edificio, en la cual se fueron describiendo en un lenguaje sencillo las distintas situaciones a las cuales la persona podría aplicar cuando ingresa, y de esa manera lograr una derivación más rápida. Nosotros ahora les vamos a mostrar un video que trabajamos para la presentación, es muy cortito, pero que tiene que ver con este trabajo que se hizo en referencia al acceso a justicia. Por favor, si pueden mostrar el video.
El nuevo modelo de gestión del Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género en Capital pretende garantizar mayor accesibilidad y eficacia al servicio de justicia. Se incorporaron herramientas tecnológicas y un rediseño en la estructura organizacional que busca fortalecer y acelerar el abordaje de los procesos. Mediante un recordatorio por WhatsApp se podrá confirmar la asistencia a las audiencias y anticipar si lo harán con su abogado o abogada. Al ingresar al edificio, las personas son recibidas por personal especializado de la Oficina de Atención Ciudadana, que mediante un derivador digital les ayudan a seleccionar la opción que corresponda a su situación específica. Por ejemplo, si alguien requiere abogado para una audiencia y no tiene uno particular, será derivado a la Oficina de Acceso a la Defensa, para que si corresponde, se le designe uno de oficio. Luego, en el área de recepción centralizada, se les indica la ubicación de la sala de audiencias, donde serán recibidas por la jueza y su equipo de trabajo. Con este nuevo modelo de gestión, en el Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género de Capital, seguimos trabajando para facilitar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de la ciudadanía. Bueno, continuando con los pilares del TGA, el segundo pilar indispensable en esta nueva formación tuvo que ver con aumentar el nivel de audiencias. Aumentar el nivel de audiencias toda vez que la ley 9283, que fue reformada por la ley 10.400 en la provincia de Córdoba, establece en su articulado que en todos los casos en los cuales las juezas toman medidas cautelares, se debe llevar adelante una audiencia a los fines de que el juez controle esas medidas o tome otras diferentes. En referencia a este punto, se trabajó para lograr una mayor asistencia a las audiencias en un recordatorio que se hace a través del WhatsApp, en el cual no solamente se le pregunta a la persona si va a asistir o no a la audiencia, como lo vieron en el video, y si tiene abogado o no, sino que también se le sumó un link en el cual la persona puede acceder a diferente información, como por ejemplo, qué líneas de colectivos lo llevan al edificio, como así también la documentación que tiene que llevar. Otro pilar fundamental tiene que ver con el liderazgo de las juezas como máxima autoridad del Tribunal de Gestión Asociada, quienes llevan adelante los procesos y tienen a cargo la toma de las decisiones más importantes. Otro rol fundamental es el de las funcionarias, que tienen a su cargo la supervisión del personal y la elaboración de proyectos, los empleados judiciales, que tienen a su cargo la instrucción de las causas. Un rol fundamental y un pilar muy importante en el Tribunal de Gestión Asociada lo lleva adelante la secretaria coordinadora, es una secretaria de primera instancia que está en el edificio de San Jerónimo y que tiene a cargo la coordinación del TGA en ese lugar. A su vez, se comunica de manera permanente con la oficina porque es quien recibe de manera inmediata todas las inquietudes y todas las cuestiones que hay que ir sorteando para que conjuntamente con la oficina se vayan dando respuestas de la manera más rápida posible. Si por favor pueden mostrar la primera filmina del cuadro del TGA, por favor. Bueno, finalmente, el Tribunal de Gestión Asociada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género quedó conformado de la siguiente manera. Está conformado por un grupo de 9 juezas. Las juezas están denominadas como unidades de juezas. De primera a séptima nominación tienen la competencia en los procesos de niñez y adolescencia y los procesos de violencia familiar y género. Y las juezas de octava y novena nominación, estas unidades de juezas, tienen a su cargo la violencia de género, moralidad doméstica, causas graves. Yo no me voy a detener en la explicación de esta competencia porque la va a llevar adelante la doctora Soledad Vieites. Así también está conformado por la unidad de coordinación, que yo recién les comentaba, pues cuál es la función de la secretaria coordinadora, y por oficinas que nosotros denominamos administrativas. Estas oficinas son la oficina de entradas del Tribunal de Gestión Asociada, la mesa de entradas de denuncias de violencia familiar y de género. Esta mesa de entradas trabaja con las denuncias que se llevan adelante en el marco de la Ley 26.485
salvo la modalidad doméstica, que en el caso de Córdoba, si bien nosotros nos adherimos a la ley nacional, la modalidad doméstica ha quedado dentro del ámbito de la competencia provincial. El área de recepción centralizada es el ARCE, es la oficina que ustedes vieron recién en el video, la unidad de gestión de audiencias, la oficina de efectos y documentación y la oficina de acceso a la defensa. Para mostrarles en un ejemplo cómo es el ingreso de los casos al TGA y cuáles son las derivaciones. En el caso de la oficina de entradas, vamos a poner primero como ejemplo un proceso de niñez y adolescencia, es decir, son todos esos procesos que se inician a partir de que la CENAF pide el control de legalidad de una medida excepcional, es decir, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los procesos de adopciones. Comentarles que en Córdoba desde el año 2021, que la oficina tiene la competencia, se han hecho cambios muy profundos en estos procesos. Primero, en lo que tiene que ver con el registro único de adopción a través de una plataforma íntegramente digital, a la cual actualmente han tenido acceso 3.600 personas, es decir, donde se inscriben los pretensos adoptantes. Como así también se trabajó, conforme Córdoba no tiene leyes procedimentales propias en referencia a esta temática, en protocolos aprobados por el Tribunal Superior de Justicia y trabajados también con la CENAF, en los cuales se procuró fundamentalmente reducir los tiempos en estos procesos. Actualmente un proceso en Córdoba puede durar 8 meses, un proceso de adopción. Una vez que ingresan a la oficina de entradas, se remiten a la oficina de procesos de niñez y adolescencia. Las personas que están a cargo son 2 secretarias, 2 prosecretarias y 2 grupos de empleados conformados por 5 personas cada uno. Llevan adelante todos los actos instructorios que tienen que ver con estos procesos. Luego los remiten a las unidades de juezas, que secuencialmente les toca por turno. Ya no hay turnos semanales en este fuero. Todas las causas son remitidas de manera secuencial, secuencial a cada una de las juezas. Las juezas, en las unidades de juezas, las funcionarias revisan lo que se trabajó en la oficina de procesos, pueden llevar adelante alguna corrección o sumar algún aporte en el caso necesario, y luego se remiten a las juezas para su firma. En el caso de violencia familiar y género, contamos en la oficina de entradas con un proceso asistido. El proceso asistido se trabajó desde el área de tecnología del Poder Judicial, desde el área de informática, y tiene que ver con que esta distribución que se realiza secuencialmente se realiza de manera automática, es decir, a través del sistema. También se trabajó con esta área, otra cuestión muy importante, y que tiene que ver con que los indicadores de gravedad del caso, que están en el formulario de denuncia familiar, en el anexo, ya vinieran con un color determinado a los fines de indicar, por un lado, la remisión a la competencia de las juezas de causas graves, y por otro lado, al tener estos indicadores en color, les indiquen a los operadores judiciales, ya sea de una oficina de procesos o de la otra, la intervención inmediata, prioritaria o secundaria en estos procesos. Esto ha resultado sumamente útil conforme el volumen. Aproximadamente ingresan 100 denuncias de violencia familiar por día. Cada instructor tiene un volumen aproximado de 300 causas activas y recibe un promedio aproximado de 4 causas nuevas por día. La unidad de gestión de audiencias, la UGA, también se hicieron varios cambios. La unidad de gestión de audiencias recibe desde las oficinas de procesos el pedido de calendarización de audiencias. Los encargados de la UGA son quienes llevan adelante la calendarización, luego llevan adelante el recordatorio de estas audiencias y asignan las diferentes salas para que se lleven adelante las mismas. Una oficina muy novedosa fue la oficina de efectos y documentación. Esta oficina recibe, por un lado, al personal policial que se presenta en el edificio por el tema de las incautaciones de las armas y se llevan adelante la registración de las mismas. Así también las personas que se presentan en el edificio para llevar una documentación que puede ser la constancia de un tratamiento o alguna partida de nacimiento o alguna documentación que resulte necesaria para sumar algún caso. Pero la tarea más dificultosa que tienen que ver con todas las constancias de notificaciones de medidas cautelares y las constancias de asistencia a las audiencias
que vienen a través de correo electrónico de las distintas comisarías. Esta oficina descarga todas estas constancias y las sube a los expedientes digitales. Así también tiene un drive con las distintas oficinas de procesos a través del cual les informan a los chicos instructores, perdón, que les ha llegado una documentación en su causa. La oficina de acceso a la defensa es la que se ocupa cuando las personas necesitan un abogado o vienen a una audiencia y no tienen abogado particular, de hacer las designaciones con los abogados de asistencia gratuita, asesores letrados. Esta es la conformación del Tribunal de Gestión Asociada. En realidad lo que se procura es aliviar a los instructores, aliviar a los jueces de todo lo que tenga que ver con tareas administrativas que se van sumando a los casos, es decir, son varias oficinas que trabajan sobre el mismo caso, pero desde diferentes lugares y con diferentes funciones, para que cada uno de ellos pueda optimizar sus tiempos dentro de la función específica que les toca. Ya pueden sacar la filmina si quieren. A continuación, comentarles los obstáculos, porque tuvimos muchos obstáculos. A pesar de que todo este cambio se trabajó con el fuero, fundamentalmente con las magistradas, que se tuvieron reuniones con todos los integrantes para informarles, que compartieron los manuales operativos para poder hacer sus aportes, para poder hacer sus observaciones, que se llevaron adelante talleres también para que se pudieran volver a trabajar cuando ya estamos a punto de comunicar el nuevo sistema y de implementarlo. A pesar de todas estas cuestiones que se tuvieron en cuenta, los operadores judiciales, una vez que se puso en funcionamiento, realmente les resultó difícil adaptarse al cambio. Y todos los que trabajamos en tribunales sabemos que a los operadores judiciales, si hay algo que nos cuesta, es adaptarnos al cambio. Imagínense ustedes un cambio estructural tan grande. La verdad que tuvo bastante sentido común y tuvo bastante, digamos, se pudo comprender todas estas tensiones y todo este estrés. Pasaron de trabajar en juzgados, en los cuales tenían un juez, un secretario, un prosecretario y un número reducido de empleados, a trabajar en unas oficinas con muchos compañeros de trabajo, muchos funcionarios, y no trabajar con un juez solamente, sino trabajar con 7 jueces. Es decir, todas estas tensiones y todo este estrés tiene una lógica y tiene una comprensión. Desde ese lugar, desde el Tribunal Superior de Justicia, se contrató a un psicólogo externo al Poder Judicial, y hemos comenzado a trabajar con talleres de trabajo en los cuales el profesional les va a dar algunas herramientas para ir sorteando todas estas cuestiones que se están presentando y que nosotros entendemos que es fundamental prestar atención a cómo se sienten las personas, más allá de que los cambios, cuando se generan para mejorar, y los resultados así lo dicen. Otra dificultad, también que la estamos sorteando, tiene que ver con los criterios unificados de las magistradas. Es muy importante que las magistradas, al menos en términos generales y en las cuestiones generales, fijen criterios comunes para que los instructores son un número numeroso, son 8 equipos de trabajo con 5 instructores cada uno. En el caso de las oficinas de procesos de violencia familiar y género, tienen 8 prosecretarias y 4 prosecretarias, es decir, todo ha cambiado en su estructura. Y bueno, estos criterios unificados resultan esenciales para aliviar tensiones también a la hora de trabajar por parte de los instructores, y también para que cuando se eleven las causas a las unidades de juezas lleguen trabajadas de la mejor manera posible. Por otro lado, tiene que ver con los volúmenes que nos encontramos cuando iniciamos el trabajo. Tenemos 10.000 causas de remanente, y este remanente se tuvo que redistribuir entre los distintos instructores que conforman las oficinas, pero no les tocaron las causas que ellos estaban trabajando. Es decir, en cuanto a nivel de causas, más o menos tuvieron las mismas, 300 causas activas, pero no eran sus causas, a lo que se sumaba todas las causas que iban ingresando. Es decir, esto también fue otro estrés y otra tensión por este motivo. Otro remanente complicado que nos encontramos tuvo que ver con la oficina de efectos y documentación, que no existía en ese momento, pero los documentos que se tenían que cargar ascendían a un número mayor de 4.000. Es decir, que también eso se tenía que poner al día para poder comenzar con el Tribunal de Gestión Asociada. De hecho, la oficina de efectos de documentación fue conformada en un primer momento
por un número de personas y ahora son el doble, digamos, tenemos el doble de personas en esa oficina, a lo que también se sumó y se habilitó horas extras para que los empleados pudieran trabajar y poner al día todos estos documentos. Por otra parte, todas las cuestiones en referencia a la gestión que se fueron presentando diariamente y que se fueron solucionando. Nosotros llevamos adelante relevamientos semanales, lo cual por un lado resulta un poco antipático para los operadores, pero realmente nos permite a nosotros ir sorteando todas las dificultades, ir tratando de solucionar a la mayor brevedad posible, porque en cuanto vemos que algunas cuestiones no se están trabajando como las previstas, vemos dónde está el problema y vamos tratando de solucionarlo. Desde ese lugar, los cambios más importantes a nivel gestión, que fueron un montón diariamente estamos trabajando, tienen que ver con 3 Excel programados. El primer Excel es para las medidas cautelares. Se trabajó con uno de los miembros del lenguaje sencillo del Tribunal Superior, con Leo Altamirano, para no tan solo trabajar en un Excel programado de decretos de medidas cautelares, en los cuales están precargados y los instructores tienen que poner los nombres de las partes y de ahí se autogenera también el oficio de notificación, sino tiene que ver con que estos Excel programados fueron trabajados, o sea, el texto fue trabajado en lenguaje sencillo a los fines de lograr una mayor comprensión por parte de los destinatarios. Otro Excel programado tuvo que ver con el vencimiento de las medidas cautelares. Conforme el volumen que tienen, se trabajó en este Excel para que los instructores tuvieran conocimiento cuando una medida cautelar estaba próxima a vencerse o cuando ya se haya vencido. Y otro Excel muy importante programado también se trabajó para las audiencias. En este Excel programado se consignaron todas las preguntas que frecuentemente se hacen en las audiencias de este tipo, haciendo la salvedad de que en todos estos trabajos, en todos estos Excel, si bien están predeterminados o precargadas estas cuestiones, todos se pueden editar, es decir, todas las personas que intervengan, ya sea en una audiencia o en un decreto de medida cautelar, si se le quiere sumar alguna otra cuestión que no esté en esta programación, se puede hacer. Y finalmente, la sala Cisco de video grabado, que son recientemente se han inaugurado, y que tiene que ver justamente con grabar y filmar todo lo que sucede en una audiencia a los fines de acelerar el proceso y justamente dar mayor precisión porque, bueno, todo queda grabado y filmado. A continuación, lo más importante de todo y que tiene que ver con los resultados. Los resultados hasta hoy obtenidos se han sacado teniendo en cuenta el mismo periodo del año anterior. Si pueden mostrar las filminas, por favor. Bueno, desde su implementación, en relación al mismo periodo del año anterior, hubo un incremento del 13,47% en medidas adoptadas en procesos de violencia familiar y de género, un incremento del 77,28% en audiencias receptadas en todos los procesos, un incremento del 159,29% en audiencias receptadas en violencia familiar y de género, 6.519 recordatorios enviados por la Unidad de Gestión de Audiencias, un 61,8% de asistencias a las audiencias del fuero. La otra filmina, por favor. No se ve la filmina, bueno, lo comento, ahí está. Bueno, también se cargaron, fíjense ustedes, el volumen 42.212 operaciones. Esas cargas son por parte de la Oficina de Efectos y Documentación. Y finalmente comentarles el ingreso sostenido que ha tenido las denuncias de violencia familiar y de género en Capital. Desde el año 2023 a la fecha han aumentado aproximadamente un poco más de 1.000 por año, pero el promedio se mantiene aproximadamente en las 38.000 causas y calculamos que este año también vamos a llegar a ese número. Es decir, toda esta reforma que se ha hecho está mostrando resultados, los resultados son objetivos. Obviamente que nosotros vamos a estar muy contentos cuando los resultados sean también
a nivel humano, es decir, cuando también todo el fuero nos acompañe desde el convencimiento de que esto es para mejorar el servicio de justicia. La justicia se tiene que mostrar de manera más renovada para justamente cumplir con nuestra manda constitucional de impartir justicia. Bueno, hasta aquí mi charla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se Bien. escucha perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder contarles un poquito cómo estamos trabajando con este nuevo modelo en el Poder Judicial de Córdoba. Poder contarles fundamentalmente desde mi lugar, que estoy justamente en un tribunal de gestión asociada de violencia de género, modalidad doméstica, causas graves, contarles la experiencia de esta nueva implementación. Bueno, tal como lo señaló la doctora Olmedo, en este esquema que ella definió, que describió, se aplica en nuestro TGA de causas graves. Nuestro TGA es más pequeño, está conformada por 2 unidades de jueza, tal como ella lo refirió. Cada unidad de jueza cuenta con una microestructura conformada por 2 funcionarias, cada una de las juezas. Yo estoy a cargo de la unidad de jueza de 8ª nominación y la doctora Mariana Arce a cargo de la unidad de jueza de 9ª nominación. Y cada una tenemos nuestra microestructura con estas 2 funcionarias que conforman este equipito de trabajo. Y después contamos con la oficina de gestión de procesos, que tal como lo describió la doctora, está conformada por 2 grupos de trabajo a cargo también de secretarias y prosecretarias. De alguna manera, esta competencia específica que se nos asignó primero como juzgados y ahora como Tribunal de Gestión Asociada, responde a esta finalidad que tiene justamente esta impronta que tiene el Poder Judicial en una mirada justamente vanguardista, innovadora en cuanto al abordaje de las causas de violencia de género. Primero lo hizo con el fuero especializado, con la creación de juzgados especializados en violencia familiar y género, y ahora da una vuelta más de tuerca con estas causas que justamente son causas que por su complejidad, por sus características, sus connotaciones, como vamos a ver, por los determinados indicadores que presentan, entiende que tiene que tener un tratamiento diferenciado, prevalente, con un mayor detenimiento. Esa es, digamos, la finalidad fundamental. Bueno, el espíritu justamente de la creación es esa, darle a estas causas una impronta diferente, un seguimiento particularizado. ¿Por qué? Porque son causas más complejas, son causas que por lo general ya tienen los justiciables un contacto con se han tenido anteriormente un contacto con el sistema de justicia. Son causas que revisten mucha gravedad en cuanto a antecedentes previos, en cuanto a las características de los justiciables. Hay el 90% de estas causas son causas que presentan problemas de adicciones, los involucrados, o problemas de adicción al alcohol, mucho problema de salud mental. Son situaciones familiares tan complejas que presentan a su vez muchos frentes abiertos, porque como vamos a ver, son causas que tienen, situaciones que tienen causas abiertas también en el fuero de familia, también en el fuero penal, causas pasadas y también concomitantes con nuestra causa que está en trámite. Es decir, que son causas que tienen que tener un tratamiento, y así lo entiende el Poder Judicial de Córdoba, un tratamiento más específico, más pormenorizado, un seguimiento mayor. ¿Cuándo caen estas causas bajo nuestra órbita de causas graves? ¿Cuándo se dan determinados indicadores de gravedad? Mediante 2 acuerdos reglamentarios del 2024, justamente se determinó cuáles eran estos indicadores de gravedad. Cuando empezamos a funcionar con las juezas, empezamos a notar que había algunos aspectos que debían ser aclarados, que había zonas grises que llevaban a que, bueno, tengamos que discutir, había algunas discordancias entre nosotras y comenzamos a reunirnos para poder, con el Colegio de Juezas, poder acordar puntos de encuentro con respecto a este tema de las competencias, porque nosotros esta competencia entendemos que tenemos que cuidarla mucho porque justamente si se abre tiene que ser restringida la interpretación, eso es lo que entendemos, porque es lo que va a permitir este seguimiento particularizado, imprimir este trámite y este seguimiento particular. Y así fue como
ideamos un proyecto, un plan piloto con algunas aclaraciones, con algunos agregados, algunos pequeños ajustes y lo pusimos en consideración de la Oficina de Coordinación y justo antes de ayer nos dio el ok, así que lo empezamos a implementar y tiene que ver con esto de los indicadores. ¿Cuándo intervenimos? ¿Cuándo una causa es considerada que debe ser tratada por causas graves? Bueno, entendemos que tiene que ser cuando el despliegue de violencia, de la violencia de género, se da en el ámbito doméstico entre parejas o exparejas, ¿no es cierto? Siempre que la víctima sea una mujer o una persona que se autoperciba mujer, y se den determinados indicadores de gravedad que ya voy a definir cada uno de ellos, con las modificaciones que hemos, o los agregados, o las aclaraciones que hemos realizado con las juezas. En principio decimos, bueno, la violencia de género entre, ¿no es cierto?, parejas o exparejas, ahí en el acuerdo que hemos, en este plan piloto, aclaramos que entendemos por pareja justamente el criterio sentado por el Tribunal Superior de Justicia, en fallos como Torres, Sosa, en donde justamente establece que tienen que ser vínculos basadas en relaciones, bueno, amorosas, de confianza, que tenga cierta estabilidad, aunque no sea una estabilidad permanente, puede ser interrumpida, pero debe tener esas características, esas connotaciones, la relación para ser considerada de pareja. Puede ser entre parejas de igual sexo, que eso no estaba bien claro y suscitaba algunas dudas. Y si se trata de parejas de hombres, la víctima tiene que autopercibirse mujer. También intervenimos excepcionalmente cuando se trate de los hijos menores de edad y ellos hayan, en el contexto de violencia, hayan sido víctimas, directa o indirecta, del hecho que se denuncie. Ahí nosotros también intervenimos con relación a los hijos. En cuanto a los indicadores que deben presentarse, entonces en principio decimos que la violencia tiene que darse en el ámbito doméstico, entre parejas o exparejas, la mujer, la víctima tiene que ser mujer o persona que se autoperciba mujer y tiene que concurrir uno o más indicadores de gravedad. ¿Cuáles son estos indicadores de gravedad? Primero, bueno, la tenencia, el uso de armas de fuego. En este caso concreto incorporamos también, si bien estrictamente no es un arma de fuego, el rifle de aire comprimido por el daño que puede provocar. De una manera preventiva lo incorporamos al rifle de aire comprimido dentro de las armas de fuego. Y también cuando las denuncias son cruzadas y quien tiene el arma de fuego es la víctima, también con fines preventivos entendemos que debemos intervenir en causas graves. También cuando el agresor sea miembro o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad, es decir, puede ser un policía retirado, un militar, un exmilitar, puede ser un bombero, por ejemplo, pero un bombero que pertenezca a la policía de la provincia de Córdoba, no un bombero voluntario, no están incluidos los guardias de barrios cerrados. Después también una modificación que hicimos muy pequeña es dotar de actualidad al indicador que establecía el uso de armas, de elementos tales como palo, cuchillo, hacha, hierro. Y lo dotamos de actualidad porque vimos en el transcurrir bueno, cuando empezamos a trabajar, vimos que había muchas causas en donde si estos hechos eran utilizados en tiempos anteriores, podía ser que a lo mejor ingresara una causa que hace 10 años le pegó con un palo o le pegó con un hierro. Entonces, dotar de actualidad creemos que producía una filtración mejor en cuanto a la gravedad del hecho. Y también hicimos una serie de precisiones en el plan piloto, por ejemplo, que el elemento que se utilice tiene que tener una capacidad ofensiva por su propia naturaleza o por el uso que se le da, el agresor le da en el hecho. Entonces ahí pudimos precisar algunas cuestiones, por ejemplo, tuvimos un caso que conversamos con las juezas en ese momento, cuando el agresor utilizó una virulana y lastimó todo el rostro de la víctima, por ejemplo, las almohadas que se utilizan con fines de asfixiar a la víctima, pero, por ejemplo, no se incorporan, no se incluyen cuando, por ejemplo, el agresor en un estado de nervios empieza a tirar al piso elementos, o los golpea contra la pared, o los tira al piso con fuerza, tira el televisor, tira la computadora, y no lo hace contra la víctima. Entonces, en esos casos, entendemos que no tiene que ingresar bajo nuestra competencia. También el embarazo, cuando la víctima ha estado en tiempo pasado embarazada, en estado de gravidez ya, o si no, actualmente lo está,
y ha sido víctima de agresión, tanto en tiempo pasado como en tiempo presente, ahí sí queda determinado, y así lo determinaron el último acuerdo reglamentario, que cae bajo la órbita de causas graves. Incorporamos también por su gravedad el uso o la amenaza de prender fuego o de rociar a la víctima con sustancias inflamables, por la gravedad, ¿no es cierto?, que eso implica. Estos en términos generales serían los 5 indicadores que deben concurrir con justamente esta violencia en el ámbito doméstico que encuentre como víctima la mujer o persona que se autoperciba mujer. Ahora bien, esto es en cuanto a la competencia. ¿Cuáles fueron los objetivos que en trabajo, en la línea de trabajo que había plantado la Oficina de Coordinación en sus inicios? ¿Cómo podíamos y qué impronta le íbamos a dar a estos juzgados especializados, esta competencia especializada? Y bueno, uno de los principales objetivos era tomar audiencias en todas las causas. Tomar audiencia en todas las causas y también en cada una de las causas que la audiencia que se va a fijar entre de que se toma la denuncia y se disponen las medidas, que eso es de manera automática, y el momento de la calendarización de la audiencia, el tiempo sea el menor posible. Y vamos a ver que eso tiene muchas ventajas. Ya voy a contarles cuáles son estas ventajas. En términos generales, hoy a modo ilustrativo les puedo dar un corte de las audiencias que venimos llevando adelante con la doctora Erce, con la otra jueza que está a cargo de la unidad de jueza de novena nominación. Y bueno, el número de causas, el número de audiencias que se han receptado han sido en 664 causas. Se han tomado 664 audiencias desde el primer día hábil del mes de febrero hasta el día de la fecha. Entre las 2 unidades de jueza, 664 causas, considerando que ha habido feriados, ha habido feriado de carnaval, Pascua. Es decir, que es un número importante, teniendo en cuenta que quienes están a cargo de la recepción de audiencias somos las juezas y las 2 funcionarias que cada una de nosotras tenemos y que colaboran con nosotros a la par, tomando y receptando las audiencias. Por supuesto que esto también, esta posibilidad de tomar tantas audiencias tiene que ver con el trabajo que hace la UGA en cuanto a la notificación, en cuanto a hacer el seguimiento de la calendarización, de la notificación de la calendarización, y también esta insistencia a través de el WhatsApp para corroborar si la persona va a asistir o no va a asistir a la audiencia. También es importante destacar que esta posibilidad de tomar audiencias tiene que ver con un trabajo mancomunado que se hace con la defensa pública. Pensemos que los justiciables que se presentan son personas que carecen en su mayoría de recursos económicos para afrontar el gasto de un letrado particular. Entonces concurren y lo hacen solicitando este beneficio. Es decir, que la posibilidad de llevar adelante estas audiencias tiene mucho que ver con la actuación de la defensa pública, que trabajamos de una manera como una especie de engranajes que tienen que de a poco aceitarse y se están aceitando, y de hecho estas 664 audiencias se han logrado, este encuentro con los justiciables se ha logrado gracias a todos estos efectores que han colaborado para que así sea. Ahora bien, el gran desafío cuando uno ve este número de audiencias, dice 664 audiencias, nosotros somos un fuero que estamos muy acostumbrados, todas las juezas y los jueces que hemos tenido, a tener este contacto directo y personal con el justiciable, siempre, siempre, con el niño, con la persona vulnerable. Es una práctica que tenemos de siempre en el fuero de violencia familiar y de niñez. Ahora bien, esta exigencia de tomar más audiencias y tomarlas lo más rápidamente posible hizo que tengamos que revisar nuestras propias prácticas, nuestras habilidades y nuestras destrezas al momento de recepcionar una audiencia. De alguna manera vemos cómo esta palabra, ¿no es cierto?, que hemos escuchado mucho, que es de gestión, se instala también en lo que hace a la recepción de las audiencias. Es decir, tenemos que gestionar bien las audiencias para poder tomar 14, 13, hasta 16 audiencias por día. Y cómo hacerlo, porque no es lo único que hacemos. Yo tengo otras funciones, las magistradas, las funcionarias tienen otras tantas, que las describió la doctora Olmedo. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para poder llevar adelante estas audiencias sin perder la calidad de las audiencias a la que siempre estuvimos acostumbrados, esa nota de humanidad que siempre tuvimos, que tiene nuestro fuero?
Y ese es el mayor desafío, tomar todas estas audiencias y sin perder esa nota de humanidad, esa empatía que no podemos perder y que nos caracteriza. Entonces ahí se instala este concepto de gestión de audiencias, que lo hemos hasta pensado con el equipo de trabajo, y qué implica, ¿no?, gestionar una audiencia. Yo les dije al principio justamente que son causas complejas que tienen varios frentes abiertos. Bueno, para poder tomar una audiencia y optimizar el tiempo, ¿no es cierto? Porque tomamos audiencia desde las 8:15 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que es la última audiencia que está calendarizada. Entonces, para poder optimizar ese tiempo, tenemos que tener un conocimiento acabado del estado de situación, de la causa y de los involucrados. Saber qué pasa si hay causa abierta en el foro de familia. Si hay causa abierta en el foro de familia, ¿homologaron alguna vez algún acuerdo? ¿Hay algún régimen comunicacional fijado? ¿Hay audiencias? Porque muchas veces buceamos en el sistema de administración de causas y vemos que hay audiencias fijadas a lo mejor para dentro de 15 días con las partes. ¿Qué pasa en el foro penal? ¿Hay causas previas? ¿Hay antecedentes de familiar previo? ¿Hay antecedentes de violencia familiar previo? Em, ¿En qué se ha dispuesto? Porque muchas veces nos introducimos en el SAC penal y vemos que incluso la persona ha sido condenada en otras oportunidades o está con una prisión domiciliaria. No obstante, cometió este nuevo hecho, ha sido condenado por ese mismo hecho, ya ha sido condenado, o por ejemplo, se han dispuesto condiciones para el mantenimiento de libertad y dentro de esas condiciones para el mantenimiento de libertad se ha dispuesto una prohibición y restricción de contacto para con la víctima. Entonces no podemos entrar a una audiencia sin tener todo este conocimiento integral. No podemos entrar a la audiencia con una visión recortada, una visión fragmentada, con la lectura solamente de la denuncia, porque la denuncia sola no nos dice cómo realmente es la situación de esa conflictiva familiar a la que tenemos que abocarnos. Entonces, esa es una clave número uno para poder gestionar bien la audiencia, entrar con un conocimiento acabado de lo que está pasando en otros fueros con relación a los mismos involucrados. Eso en primera medida. Después también tenemos que adaptarnos a nuestro interlocutor. Son personas que por lo general se presentan muy conmovidas, angustiadas. Muchas personas se encuentran o lloran toda la audiencia o intermitentemente, o están bajo un estado de depresión, de angustia, les cuesta expresarse. Me refiero tanto a al denunciante, a la denunciante como al denunciado, ¿no? Son personas que muchas de ellas están atravesadas por múltiples vulnerabilidades, adictas, sobre todo mucha droga, como les dije al principio, los denunciados son personas que son adictas de hace mucho tiempo, mucha vulnerabilidad, mucha tristeza, mucha vergüenza se ve en las audiencias. Entonces tenemos que justamente adaptarnos a nuestro interlocutor, tener una actitud empática, una escucha activa, atender justamente al justiciable como corresponde en ese breve tiempo, porque tenemos todas esas audiencias fijadas. Entonces tenemos que optimizar todos los recursos y adaptar nuestras expresiones, nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos para que el justiciable se vaya de la audiencia mucho mejor de lo que entró, teniendo también este conocimiento. Y ya voy a contarles algunas cuestiones que pasan en la audiencia que la gente no logra comprender y se van con mayor claridad. Y tiene que ver esto con la recepción de una audiencia tomada en tiempo útil, más rápido que más cerca de su vencimiento, del vencimiento de las medidas. También implica gestionar las emociones de los justiciables, ¿no es cierto? Como yo les digo, viene gente que está muy mal. Pero no solamente eso, sino también gestionar nuestras propias emociones, porque nosotros también somos personas, los psicólogos, justamente la doctora Olmedo habló del psicólogo, de los talleres que el psicólogo está empezando a implementar con el fuero, y él habló de lo que es la disociación instrumental, que es un mecanismo de defensa totalmente válido para nosotros, para no involucrarnos, ¿no es cierto?, con la situación, porque no podemos ponernos a llorar con el justiciable, tenemos que poder controlarlo, poder gestionarlo también. Pero no obstante, yo siempre pienso que no está mal, muchas veces sí, conmovernos y reconocer que nos conmovimos, que se nos hizo un nudo en la garganta al escuchar una situación muy, muy dolorosa,
porque nos recuerda, de vez en cuando, nos recuerda el por qué estamos donde estamos y por qué elegimos lo que elegimos. O sea que no está mal a veces bajar la guardia con esta disociación instrumental y darnos cuenta que también estamos ahí por algo. Hace unos pocos, creo que la semana pasada, tuve un comparendo, no fue una audiencia, una citación que hicimos con una justiciable y también citamos a la defensora pública, la doctora Maffini, que es la letrada de la señora, una denunciante muy vulnerable, una señora de 65 años, clase media, casada en segundas nupcias con el agresor. Él también estaba casado en segundas nupcias. Ella lloró todo el tiempo en el comparendo. Yo la cité para que ella aclare su petición que había hecho con su letrada en relación a su pedido de que el señor vuelva a incorporarla a la obra social de APROS. Ella es una persona enferma de cáncer. Él antes de la denuncia ya la amenazaba, entre otro tipo de violencia psicológica terrible, de que le iba a sacar de la obra social. A ver, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, la privaba de su libertad, lo contó en la audiencia, muy conmovida, y fue una audiencia que después lo conversamos con la defensora de cómo a las dos nos había afectado, nos había conmovido sus dichos, porque justamente es una causa muy complicada donde se daban 3 indicadores de gravedad. Él era es ex militar, tenía armas de fuego, y también había utilizado la segunda parte de la mini pimer, una de las partes de que tiene la mini pimer, para lastimarla en el estómago cuando recién había salido de una operación. Entonces era una causa grave, realmente grave. Y en un momento del encuentro nos dice que ella recién ahora, con el trabajo que estaba haciendo en el polo, con el trabajo que estaba haciendo con su psicólogo y con su psiquiatra, se daba cuenta que esa habitación en donde él la encerraba, justamente, y la privaba de su libertad, tenía una ventana. Y ella recién hoy se daba cuenta que esa ventana existía. Antes no la veía la ventana. Lo dijo de una manera realmente que yo pude ver cómo ella estaba reducida, confinada a una situación de vulnerabilidad increíble. Y mucha vergüenza sentía ella, y nos lo decía, porque sus hijos, ella siempre había declamado que había que ser fuerte, que no había que dejarse faltar el respeto, no a la violencia, y hoy estaba inmersa en un círculo de violencia terrible. Entonces, bueno, esas situaciones se plantean. Yo tengo audiencia con ella y con el agresor, con el denunciado, la semana que viene. No obstante, ya tomamos un comparendo para esto que les estoy comentando y ya se ordenó a la obra social que le incluya nuevamente para que él se haga cargo, ¿no es cierto?, de cómo se hacía cargo por 2 años, para que se haga cargo de la obra social. Vemos entonces cómo se plantean muchas situaciones que hay que saberlas manejar en la audiencia y poder gestionarlas, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas que tiene el tomar audiencias de manera pronta y rápida? Muchas son las ventajas. En primera medida, como les dije al principio, tomar conocimiento de la situación actual, saber si las medidas se están cumpliendo, si están siendo efectivas. Y acá vemos cómo una audiencia tomada en tiempo rápido permite aclarar un montón de cuestiones, porque la gente muchas veces o no lee lo que le llega, o no lo entiende, o lee una parte del decreto y no lee hasta el final. Entonces no entendía, por ejemplo, que tenía que hacer tratamiento psicológico, donde nosotros tenemos que hacer muchísimo hincapié en causas graves. Entonces, si tomamos la audiencia en tiempo rápido, podemos eso agilizarlo y explicarle que tiene que ir rápido al centro de varones o al polo de la mujer, porque no lo comprendían, no lo entendían. O no entendían el alcance de la medida, pensaban que una restricción era simplemente no acercarse a la víctima, pero sí podía mandarle mensajes por tema de los hijos. Eso se ve mucho. Entonces, bueno, se aclara y tiene que ser con un lenguaje, ¿no es cierto?, como digo, adaptado al justiciable, un lenguaje simple, claro, asequible para que pueda comprender realmente el alcance de las medidas. También informarle si hay condiciones para el mantenimiento de libertad y se ha dispuesto una restricción en el fuero penal, explicarle cuál es el alcance de su incumplimiento en un fuero, en otro, que se vaya con claridad, porque el denunciado se notificó en sede penal hace a lo mejor un año,
de esa prohibición de contacto que se dispuso en algún momento con respecto a la víctima, pero ni se acuerda bien, entonces hay que explicarle bien el alcance. Y a la víctima lo mismo, que desconocía esa prohibición, o sea que es muy rico el poder tomar una audiencia en tiempo rápido, en tiempo oportuno. Por ejemplo, se da mucho también que la mujer cuando hizo la denuncia también pidió una restricción para con sus hijos y después no salió la medida con ese alcance porque no había elementos como para hacerlo. Entonces, también se aclara eso. O el señor que pensaba que no podía acercarse a la casa a buscar a los chicos, ni por interpósita persona, ni nada, y tenía miedo, y bueno, se le explica que no, que el contacto con los hijos tiene que continuar, tiene que seguir, que no puede, el impacto de esta situación tiene que justamente ser el menor posible para los chicos, si no hay motivo. La restricción es entre los involucrados adultos, y eso explica. O sea que es muy clarificador la audiencia. Después, también, además de conocer la efectividad de las medidas, uno puede ahí hacer reajustes, ¿no es cierto? Si hace falta agravar alguna situación, poner un perímetro en una restricción si es necesaria, o la colocación del dual, porque las audiencias es importante tener en cuenta que son como el termómetro que marca la gravedad, la intensidad del conflicto. Muchas veces la denuncia, la ley es gravísima, pero cuando tiene la gente enfrente, la situación se ve más relativizada, no es tal como surgía de la denuncia o viceversa. Entonces ahí uno puede hacer ajustes con respecto a las medidas. Em, Además, también tomar audiencias en tiempo oportuno permite, yo digo, desactivar algunas esquirlas que la bomba de esta conflictiva puede generar en el entramado familiar. Por ejemplo, la posibilidad de fijar una cuota alimentaria a tiempo, aunque sea lo mínimo. Nosotros contamos con un acuerdo reglamentario, el 1546, que justamente con una perspectiva de género posibilita la fijación de una cuota alimentaria para justamente que la mujer que se anima y vaya a hacer la denuncia pueda contar no es mucho lo que se fija, porque es lo mínimo, no se abre a prueba la causa, pero cuenta con ese ingreso. Entonces, esa posibilidad está, lo mismo con el régimen comunicacional, para aquellas mujeres que también obstruyen el contacto, o por miedo, o por venganza, o por temor, o por lo que sea, pero bueno, eso permite también fijar un régimen comunicacional y cuando así pasa, nosotros comunicamos al fuero de violencia, perdón, de familia, se asigna un juez y los incumplimientos que se puedan llevar adelante con respecto a esa medida que nosotros adoptamos ya tiene que ser tramitada ante el fuero de familia. Entonces, son muchas las ventajas que yo entiendo tomar una audiencia en tiempo pueden ocasionar, pueden provocar. Por ejemplo, también uno del que se me viene en la mente también ahora es prevenir incumplimientos o prevenir incumplimientos. ¿Por qué? Porque la gente o desconocía o, como dije anteriormente, pensaba que podía hacer esto o lo otro y no lo puede hacer. Entonces se previene a tiempo futuros incumplimientos o planteos que son planteos que no están bien canalizados ante el fuero, ante causas graves o ante el fuero de violencia familiar, que tienen que ser canalizados en el fuero civil o en el fuero de familia. Porque muchas veces con una audiencia uno se da cuenta que lo que subyace a la conflictiva a lo mejor tiene que ver con la vivienda o con otro tipo de cuestiones. Entonces, creo que esta posibilidad de tomar audiencias, como dije anteriormente, y bueno, ya para finalizar, porque creo que estoy ahí a punto, es este contacto lo más próximo posible y no perder, como yo les digo, esta calidad de la audiencia que siempre tiene que estar presente y es uno de los objetivos fundamentales que nos planteamos en causas graves. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, gracias por la generosa, clarísima y analítica exposición. Si comprendí bien, son competencias de este fuero causas de violencia, que exista una violencia doméstica que incluya una pareja de igual sexo, pero donde las características identitarias de una de ellas sea que se autoperciba mujer. ¿Podrías compartir, por favor, los argumentos nodales de jurisprudencia que ha generado esta intervención en función de la ley 26485 para reformular la violencia de género, donde tiene que haber inexorablemente un hombre para que ésta acontezca?
Nosotros entendemos que justamente nos focalizamos en la víctima. En la víctima en realidad nos focalizamos y justamente la ley que crea, que asigne esta competencia a los juzgados especializados, justamente lo que busca es proteger a la mujer. Esta ley se basa justamente en la CEDAW, la Belén do Pará, en la ley 26.485, en donde la protección está dirigida fundamentalmente a la mujer. El agresor puede ser un hombre o también puede ser una mujer, porque se puede tratar de una pareja de igual sexo y pueden ser dos mujeres, la pareja de dos mujeres. Bien, al momento de la audiencia, ¿las juezas cuentan con informes de equipo interdisciplinarios o se derivan después a las partes? Sí, en las audiencias justamente nosotros muchas veces contamos con equipos técnicos, pero como dije anteriormente, a lo mejor a lo mejor puede ser que no tengamos nuestro equipo técnico todavía culminado o no hayamos pedido todavía un informe, pero esta posibilidad de bucear por el sistema de administración de causas brinda muchísima información, porque contamos con informes y pericias del Fuero Penal, contamos con equipos técnicos como por ejemplo el CATEMU, que es un equipo técnico que brinda informes muy profusos, muy profundos con respecto a la problemática y nos sirven muchísimo a nosotros. Entonces, como dije anteriormente, esos informes nos habilitan a tener un conocimiento muy rico de la situación. Así que Sole, si nosotros no... completo ahí, Sí, perdón, pensé que habías terminado. no, no, sí, Completo termino. con un tema muy importante. Una de las decisiones más importantes que tomó el Tribunal Superior de Justicia en el año 2016 tuvo que ver con la lectura de expedientes, como la denominamos nosotros, es decir, que todas las personas que intervienen en el mismo caso pueden tener la lectura de expediente del que se lleva adelante en otro fuero. Es decir, las juezas tienen acceso a los expedientes que se tramitan en el fuero penal y en su caso en el fuero de familia. También se trabajó desde la oficina la unificación de criterios de los equipos técnicos, que yo también les mencioné, y esto tiene que ver con que cualquier equipo técnico que intervenga, no tan solo del Poder Judicial, sino también extrapoder, que suba un informe, un expediente digital, es leído por los otros fueros y es utilizado por los otros fueros. Por eso la doctora cuenta no tan solo con derivaciones del equipo técnico que lo tiene el fuero, que está conformado por aproximadamente 23 personas, sino también con, si ha habido algún equipo técnico que haya intervenido de otro fuero, también tiene acceso al contenido de esos informes. Gracias, vamos con la siguiente pregunta. Según su experiencia, ¿cuál es el tiempo prudencial entre la cautelar y la audiencia? Y bueno, eso, nosotros tenemos situaciones puntuales, el caudal de causas es mucho, entonces se van calendarizando en la medida de las posibilidades. No obstante ello, nosotros tenemos la posibilidad de indicarle a la UGA si la necesidad es prioritaria, si es ya, si es inmediata por la gravedad o no, si es mediata o puede ser tomada en un tiempo posterior. O sea, nosotros se lo indicamos a la UGA eso. Internamente, con la doctora Erce y con nuestros equipos de trabajo, hemos acordado, por ejemplo, que en aquellas causas en donde se trate de, por ejemplo, situaciones de policías, ex policías o miembros de las fuerzas de seguridad, o cuando las medidas que hayamos dispuesto sea una exclusión, la colocación de un dual, o situaciones puntuales de mucha gravedad por sus antecedentes, bueno, que se le dé un carácter prioritario. Entonces, en esas causas generalmente la audiencia se decreta cuando nos abocamos. Tomamos las medidas y nos abocamos en ese tipo de supuestos. Y si no, vamos viendo también, porque tenemos que ir manejando los tiempos. No podemos tomar esa cantidad, o sea, tenemos que ir sí o sí gestionando el tiempo de cada una de las causas conforme a la gravedad de las mismas. Todas son graves, pero algunas tienen mayores indicadores, como lo digo, esta de una exclusión del hogar, vamos a tomar una audiencia lo más pronto que se pueda. Entonces, en lo posible, bueno, si puede ser, hemos tenido casos de una semana para la otra, en 15 días, en un mes, muchas veces tenemos muchas audiencias en el día porque vamos sumando. Entonces ponemos, a lo mejor tenemos 12 audiencias y le decimos a la UGA, por favor, ahí pongan otra porque es muy grave. Y lo vamos viendo, lo vamos manejando. Bien, gracias. ¿Con cuántos equipos interdisciplinarios cuenta el fuero? Y bueno, eso es lo que comentaba, es un equipo técnico especializado en violencia familiar y género,
y que tiene 23 personas, una persona a cargo, digamos, y 23 personas. Pero, reitero, no solamente resulta de utilidad lo que trabaje ese equipo técnico, sino los equipos técnicos de los otros fueros, que al subir los informes pueden ser también utilizados por el fuero de violencia familiar y género. Bueno, creo que la siguiente pregunta ya la respondieron antes, pero si quieren ampliar, ¿en qué momento interviene el equipo interdisciplinario? Y en varios momentos, por eso, bueno, ya lo contestó la doctora, no sé si querés ampliar Sí. con algo, Sole, pero se intervienen desde la unidad judicial, los equipos técnicos de allí, a partir que se hace la denuncia y que hacen también un informe sobre gravedad del caso, pueden intervenir en el fuero, pueden intervenir en los otros fueros, es decir, hay varias instancias diferentes y conforme la medida cautelar, si el criterio de la jueza es utilizar una pulsera dual, obviamente que en esa instancia intervienen también el equipo interdisciplinario del fuero. Son distintos momentos. Ujú. ¿Dicha audiencia la hacen con ambos sujetos juntos, con asistencia letrada? Juntos no, justamente porque la ley nos dice que para, digamos, protección de la víctima se toman en momentos diferentes. Puede ser en un mismo día, pero en horarios diferentes. Por lo general, la UGA fija en días distintos y tienen que comparecer con asistencia jurídica gratuita con letrado particular, sí o sí. Eh, Muchas veces también quiero aclarar que le damos mucha prioridad a la audiencia, le damos mucha importancia cuando la gente, por ejemplo, el denunciado puede pasar que cuando comparece, luego que hace la declaración jurada, surge que no puede gozar del beneficio de la asistencia jurídica gratuita por los ingresos que tiene. Entonces, muchas veces pasa que no van con letrado particular y a los fines de no perder la oportunidad de la audiencia, que están de alguna manera celosamente cuidado para que se pueda llevar adelante ese encuentro, como dije anteriormente, es que le tomamos un comparendo y lo hacemos comprometer a que tenga que comparecer con su letrado al otro día o a los 2 días a los fines de ratificar sus dichos, pero no lo dejamos sin su oportunidad bueno, de escucharlo, la escucha. ¿Qué alternativa tienen las víctimas que no tienen internet para acceder a la justicia? ¿Cómo? ¿Qué qué alternativa tienen las víctimas que no tienen internet para acceder a la justicia? Internet, ¿en qué sentido? O sea, ellos pueden ir a las unidades judiciales, digamos, a realizar las denuncias, que es una intervención Presencial, presencial. claro. Exactamente. No Sí, tiene que ver esto con el uso de Internet. Sí podría llegar a pasar que a lo mejor el recordatorio de WhatsApp, si no tienen teléfono, a esas personas no les llegaría, obviamente, pero en todo lo que tiene que ver con la denuncia y todo el proceso que se sigue, no tendría que ser un obstáculo. perfecto. Si cumple los indicadores de causas graves, pero la víctima no es ni se percibe mujer, ¿qué unidad de jueza lo aborda? Y las unidades de procesos que tienen a cargo violencia familiar y género, de primera a séptima nominación, y que justamente intervienen en todos los casos que no tienen la competencia específica de las causas graves. ¿Cómo toman conocimiento integral de la conflictiva familiar respecto de si tienen causas de familias abiertas o en sede penal con anterioridad a la toma de la audiencia? Y bueno, tiene que ver con esta lectura de expedientes. Nosotros también en Córdoba tenemos generado un registro de antecedentes de violencia familiar con 3 niveles de acceso. Es decir, un primer nivel de acceso para saber si la persona tiene antecedentes, otro nivel de acceso para otros operadores judiciales tiene que ver con los actos procesales que se llevaron adelante, y un tercer nivel de acceso, que es el más importante, que llevan adelante las juezas, que les permite conocer todo el expediente que se tramita en el otro fuero. ¿En las sentencias suelen fijar prestación alimentaria provisoria? En digamos, en causas graves y también en las unidades de jueza que tratan violencia familiar, que tienen esa competencia, como dije anteriormente, por el acuerdo 1546, a pedido de la parte, se puede fijar una cuota alimentaria provisoria por un plazo determinado, como dije, para justamente coadyuvar, para colaborar con la víctima que se anima y que muchas veces no tiene recursos de ningún tipo porque dependía económicamente del agresor. Entonces se fija la cuota alimentaria y se comunica inmediatamente, una vez que queda firme eso, se comunica inmediatamente al fuero de familia,
se asigna justamente también un juez, se le asigna un juez y ya esa persona puede incluso gozar de asistencia jurídica gratuita en el foro de familia. Entonces, sí, se fijan cuotas alimentarias, pero como dije anteriormente, para cubrir las necesidades mínimas, porque en el fuero nuestro, que es un fuero eminentemente cautelar, no se abre a prueba la causa para saber si el señor está en blanco, está registrado, cuánto cobra. Si contamos con esos elementos, bueno, perfecto, o si lo podemos hablar en la audiencia, que eso también es uno de los beneficios, como yo lo marqué. En la audiencia, la señora hace una petición, al otro día tomó la audiencia con el señor, le puede parecer bien, mal. Incluso las audiencias son muy útiles cuando, por ejemplo, la persona, el agresor no ha reconocido a los chicos. Entonces lo reconoce en la audiencia y nosotros, una vez que lo reconoce, oficiamos al registro civil e inscribimos al niño. Y también fijamos la cuota alimentaria provisoria, es decir, como que ahí allanamos el camino si se dan todos los elementos como para poder hacerlo. Perfecto. Bueno, ¿es posible que nos faciliten el protocolo del nuevo modelo de gestión? Sí, por supuesto que está disponible. A mí me gustaría en esta instancia darle un espacio a Germán Garabano, el cual tenemos el honor que hoy nos acompañe, una gran persona y un gran amigo también para mí, con cual hemos trabajado arduamente. Y me gustaría que él les comentara también por qué la importancia de generar estos cambios en la justicia, también desde su experiencia y desde qué lugar también nos convenció a todos nosotros de cambiar de manera tan integral todo un fuero. Así que, Germán, si te habilitan el micrófono, me gustaría que esa pregunta la tomes vos. No sé si está Germán, así que no sé si no le están habilitando el micrófono, probablemente. A ver, tenemos que configurar acá el tema de los micrófonos. A ver, un segundito. Muy bien, muchas gracias. Muy breve, felicitaciones, Agustina, María Soledad, un gusto verte. Un saludo a todos. Gracias, Maya, por ser anfitriona. Yo muy breve. La verdad es que Córdoba hizo una transformación muy profunda, no solo en el abordaje de estos casos en materia de fondo y con un compromiso muy grande de las juezas. La verdad que las 9 juezas han hecho un esfuerzo enorme, especialmente las 2 especializadas en casos más graves, con realmente números muy impresionantes, muy asombrosos del esfuerzo que han hecho ellas y sus equipos. Y además han sido partícipes de una transformación que lideraron ellas y Agustina con su oficina de coordinación de todo el modelo de gestión. Se avanzó en un tribunal de gestión asociada, en un tribunal común, con distintas oficinas especializadas que básicamente lo que han permitido es multiplicar por 3/4 el número de audiencias que se toman en estos casos, prácticamente asegurar que las medidas cautelares se disponen el día o dentro de las 24 horas de recibidas las denuncias. Y además la cantidad de medidas cautelares también se multiplicaron por 3 prácticamente. Y no solo eso, sino el tiempo de respuesta con este modelo de gestión asociada, con la Oficina de Gestión de Audiencias, se pudo realizar realmente una gestión en un fuero que la verdad, y por eso quiero destacar el esfuerzo de Agustina, de su equipo, de todas las juezas, y es algo que todos los que hemos trabajado en la justicia lo sabemos, con muy pocos recursos para la cantidad de casos. Es decir, eh, el fuero especializado en Córdoba tuvo en los últimos años un incremento de más del 30% en la cantidad de casos, sobre todo a partir de la pandemia, y con la misma cantidad de juezas, con la misma cantidad de colaboradores, se pudo, mediante esta reorganización, realmente hacer frente a este crecimiento significativo de casos con mejores resultados de los que se estaban dando previamente a este modelo de gestión.
es un modelo que lleva poco tiempo, que todavía está en etapa de ajustes y donde hay muchas cosas para mejorar, pero la verdad es bueno, las respuestas fueron muy rápidas y se permitió generar que algo que para mí es muy importante, se permitió generar un abordaje de los casos de violencia con mucha, como recién lo contaba María Soledad y lo contaba Agustina, con mucha inmediación, ¿no? Es todo el sistema lo que ha apuntado es a lograr un mayor contacto, sobre todo con las víctimas, pero también con los victimarios, para tratar de dar la mejor respuesta frente a cada uno de los casos. No solo se toman medidas cautelares rápidamente, sino que en tiempos razonablemente cortos, las juezas mediante estas audiencias hacen la evaluación de estos casos y pueden permitir un camino de solución. La verdad que es algo que a mí que me ha tocado atravesar el país, no he verificado. Otros casos pueden existir, pero la verdad que no he verificado otros casos de funcionamiento tan adecuado de este nuevo Tribunal de Gestión Asociada, ni siquiera en el resto de la región. La verdad que se verifica una situación donde un fuero especializado en esta problemática ha tenido tan buenos resultados en tan corto tiempo y donde la verdad es que las juezas son todas mujeres y la secretaria a cargo de la Oficina de Coordinación del Tribunal Superior de Córdoba han tenido un liderazgo tan grande y han podido llevar adelante este nuevo modelo de gestión. Así que la verdad que es interesante lo del protocolo, porque además todo este trabajo, no solo el protocolo, sino que se pueden pedir, supongo, estadísticas y todos los documentos que son acuerdos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, donde está descrito todo el funcionamiento de la oficina, las funciones de cada uno, los roles, los avances informáticos que han sido mencionados y el protocolo para tratar de abordar una problemática tan sensible de la mejor manera y más adecuada posible, lamentablemente en un contexto de recursos acotados, ¿no? Que es lo que lamentablemente la justicia suele enfrentar y que siempre es un obstáculo muy grande. Doctor, disculpe, nos queda mucha, le agradecemos mucho, nos quedan Muchísimas 15 minutos, gracias, así Maya. vamos a alcanzar a leer otras preguntas, que hay un montón de preguntas. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por cuánto tiempo se disponen las medidas cautelares? Y en caso de fijar una cuota alimentaria provisoria, ¿la misma tiene vigencia mientras duran las medidas de protección de persona o tienen un plazo diferente? ¿Sole querés vos o yo, como quieras? Para vos que sos la jueza, me parece. No tiene, está muteada, Soledad. A ver, ¿Está muteada? Ah, está se muteada. nos desconfiguró ahí otra vez. Ahora no, pruebe otra vez desmutearse. Te está Ahí está. escuchando ya. Ahí está. Ahí ¿Ahí estamos. me escuchan? Sí. Bueno, bueno, en las medidas se disponen generalmente las restricciones por 3 meses, por 4 meses, las exclusiones también por 4 meses, por 5 meses, dependiendo, ¿no es cierto?, no solo de la gravedad, sino también, por ejemplo, si está cercano la feria, entonces no dejamos a la persona justo sin medidas antes de la feria, sino que ponemos por un mes más hasta llegar nuevamente a, digamos, el primer día hábil del mes siguiente. Cuando disponemos una cuota alimentaria, la disponemos, el acuerdo reglamentario habla de 3, 6 meses, 6 meses como máximo, es decir que la medida puede ser por 2, por 3, por 4 meses y la cuota alimentaria puede ser por 6, porque recordemos que por el 1546, por ese acuerdo reglamentario, disponemos la medida, fijamos la cuota alimentaria e inmediatamente, una vez notificadas las partes, se comunica a la OTRAF, que es una oficina que justamente tienen los juzgados de familia, que reciben esa medida y le dan trámite, asignan un juez específico, un juez determinado, juez de familia, y todo reclamo que tengan que hacer las partes por incumplimiento a lo resuelto en nuestro fuero, ya tienen que hacer el planteo en el fuero de familia. ¿Completo Entonces, algo, Sole? Ahí. sí, sí. Dentro de estos protocolos que se trabajaron de la oficina, que al día de la fecha son más de 100 acuerdos que aprobaron protocolos y pautas de actuación, uno de los más importantes tiene que ver con el protocolo que está mencionando la doctora y
son los casos en los cuales hay antecedentes de denuncias de violencia familiar y tienen impacto en el fuero de familia. Las juezas toman las medidas cautelares que tienen que resolverse por cuestiones de fondo en el fuero de familia de manera cautelar y se remiten a una oficina que se creó dentro del fuero de familia para que justamente todos estos casos que tienen antecedentes de violencia familiar sean tratados de manera prioritaria en el fuero de familia, a lo que a su vez se sumó una notificación a través de WhatsApp a las partes para informarles en qué juzgado de familia está su causa, qué documentación tienen que llevar en el caso, sobre todo que quieran reclamar alguna modificación de la medida cautelar o que no cumpla el agresor, como así también cómo tienen que diligenciar si necesitan un abogado a cargo del Estado. Ese es otro protocolo de la oficina, uno muy importante, al igual que el protocolo que se trabajó para los casos que tienen antecedentes de delitos contra la integridad sexual. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Se contempla algún programa para erradicar estereotipos de género en los jueces y funcionarios, incluso en empleados? Protocolo, No entiendo, perdón. no entiendo la pregunta. Si hay ¿Algún ¿Cómo? programa? No, perdón, no, protocolo. Sí, si se Sí, contempla algún programa para erradicar estereotipos de género en jueces y funcionarios, incluso en empleados. Supongo que sobre Sí, es de la oficina. la capacitación ley estarán Micaela. Claro. consultando. Sí, estaban hablando de las capacitaciones. Hay que diferenciar la oficina de coordinación, que está a mi cargo desde el Tribunal Superior, y la oficina de la mujer, que también depende del Tribunal Superior de Justicia y que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con capacitación en cuestiones de violencia de género. Y desde esa oficina sí, se han generado numerosas capacitaciones para diferentes cuestiones y una de ellas también es esa. En casos de violencia, ¿dan intervención a profesionales de salud mental? ¿Sole, querés contestar? No entendí la pregunta, perdón. Y en casos de violencia, ¿dan intervención a profesionales de salud mental? Sí, nosotros justamente en los primeros decretos, cuando disponemos medidas desde una restricción, una exclusión, un dual, siempre ordenamos, digamos, tratamiento psicológico a las partes. Lo ordenamos en principio a lugares que están predeterminados, que son gratuitos, como el centro de varones, el polo de la mujer, para que allí hagan tratamiento y ahí, bueno, justamente puedan hacer talleres, son derivados también en su caso a tratamiento psicológico en dispensarios, desde el polo hacen esas derivaciones, o a la Secretaría de Adicciones, cuando hay adicciones también se les ordena tratamiento. Sin perjuicio, después se le aclara, y también ahí la audiencia es importante, si se toma rápidamente, que se le aclara también que puede, si le queda cómodo, algún otro lugar accesible a su lugar de trabajo, cercano a su domicilio, puede incluso hacerlo allí y si necesita un oficio para para un hospital público, para algún dispensario que lo requiera, nosotros ya le ofrecemos esa posibilidad de hacer un oficio para que pueda hacerlo en otro lugar. Pero es una disposición que sale sí o sí en el primer decreto de medidas, el tratamiento psicológico a ambas partes, porque se entiende que los dos tienen que hacer el tratamiento psicológico. Es muy importante que la víctima pueda procesar, pueda empoderarse, pueda visibilizar estos estereotipos, esta violencia. Y como yo les conté, que muchas veces son justiciables que ya han tenido más de uno, dos, tres contactos con el sistema de justicia, ya han tenido causa en otros fueros anteriormente. Y cuando uno revisa el sistema de administración de causas, vemos que no hicieron el tratamiento. Entonces, justamente este trámite pormenorizado, este seguimiento que tenemos que hacer nosotras es justamente focalizar y hacer mucho hincapié en la necesidad de tratamiento para romper con estos patrones y para que no no siga generándose este círculo de violencia. Incluso muchas veces pasa que los agresores son condenados en el foro penal y cuando salen en libertad van directamente a la casa de la víctima les abre la puerta y al tiempito todo empieza de nuevo. Entonces hacemos muchísimo hincapié en la necesidad de tratamiento. Bien, gracias. ¿Qué pasa cuando el hombre que tiene una orden de alejamiento ejerce violencia psicológica mediante la utilización de sus hijos? Y bueno, en principio, bueno, cuando eso pasa, si tenemos la audiencia próxima, ahí nosotros, por supuesto que hacemos foco en esto. También emplazamos a ese padre a un ejercicio responsable de su responsabilidad parental.
En su caso, si es necesario, se lo cita para poder hablar sobre el tema. Y bueno, hay que ver el caso puntual, ¿no es cierto? Pero es una forma de violencia y hay que ver el nivel, ¿no es cierto?, de violencia que esta influencia ejerce, esta influencia impacta a los chicos. Y si es necesario, bueno, se tomarán medidas, pero hay que ver siempre el caso puntual. ¿Cómo hacer el seguimiento luego de ordenar medidas? ¿Cómo hacer ¿Cómo hacer el seguimiento luego de ordenar medidas? ¿Cómo controlan el cumplimiento de las medidas ordenadas? Bueno, ¿cómo se controla el cumplimiento? Primero con la audiencia. En la audiencia tomamos contactos y ahí podemos medir la efectividad de las medidas, si se están cumpliendo. A veces se cumplen en parte, a veces totalmente. Por eso yo dije que es tan importante esto de que entiendan el alcance de las medidas y poder explicárselo de una manera muy simple. Pero, ay, no sé, perdóname, ¿qué me preguntaste? Porque me olvidé. ¿Cómo controlan el cumplimiento de las medidas ordenadas? Bueno, en principio con la audiencia, y después, ¿qué pasa? También la víctima nos va informando qué va sucediendo. La víctima, si él incumple, nos lo comunica. Nosotros también hacemos llamados telefónicos previo a que venzan las medidas. Si son por 3 meses, la víctima sabe que antes del vencimiento de la medida se tiene que comunicar y tiene que informar su situación familiar actual. Y si no lo hace, igualmente nosotros llamamos por teléfono más de una vez para poder contactarnos con ella. Si son situaciones muy graves, donde ha habido exclusión, donde ha habido colocaciones de duales, por supuesto que la citamos 1, 2 veces, y de ser necesario, incluso hasta se dispone el traslado por la fuerza pública porque necesitamos dar con ella. Y es la forma de medir, digamos, si las medidas se están cumpliendo o no. Bueno, vamos con la última pregunta. Hay un montón de preguntas, después igual se las hacemos llegar, pero vamos con la última para cumplir con el horario. ¿Cuál es el nivel de concurrencia a las audiencias por parte de los denunciados? Y ahí nosotros pasamos en el cuadro que a las audiencias del fuero el 61,8%. Y esto tuvo que ver fundamentalmente con el recordatorio por WhatsApp. Realmente a partir de ese recordatorio y con esa información se aumentaron los niveles en cuanto a asistencia a las audiencias. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos mucho por las exposiciones. Vamos a estar subiendo en los próximos días la videoconferencia en nuestra página y también todo el material, que ustedes nos manden y todo el material relevante va a estar subido a nuestra página. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la videoconferencia del próximo mes. Para cerrar rápidamente, hay una página en el Poder Judicial, que es una página de la oficina. Ahí tienen el contacto del mail porque veo que están pidiendo algunos materiales. Se pueden ingresar y, bueno, y pedir lo que les haga falta a través del correo oficial. Sí, sí, después podemos incluso dejar acá en el chat en la página de la oficina también. Bien, Así que si bueno, alguien lo quiere escribir, ahí lo queda en el chat para que puedan verlo todas y todos. bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego.